147. Vamos a leer el Salmo 147 de la predicación, si quiere, a la parte final del Salmo. Dice así el Salmo 147. Alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados De Israel recogerá. Que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra, da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Señor, añada bendición a esta lectura de su palabra y con su espíritu nos ilumine esta tarde. Este salmo invita a alabar a Dios, pero invita a alguien específicamente, invita a Jerusalén. Y cuando hablamos de Jerusalén tenemos que tener un entendimiento correcto de que se refiere a algo más que solo los habitantes de aquella ciudad en el Medio Oriente hace miles de años. Tiene un significado todavía para nosotros hoy. Según entendemos por la palabra del Nuevo Testamento, esa Jerusalén es la iglesia, la Jerusalén celestial. Y se le da a Jerusalén el llamado de que alabe a Dios por esta razón, porque Dios es creador. A veces olvidamos. Y claro que la salvación es la cosa más grande que podemos tener nosotros, la salvación de nuestras almas, pero la Biblia constantemente nos llama a admirarnos del Dios creador, que hizo absolutamente todas las cosas. Dios creó todo y Dios sostiene el universo que Él creó, como dice la epístola a los Hebreos, que Jesucristo sostiene la creación con la palabra de su poder. Ahora, la creación misma es el mayor argumento contra el ateísmo. Ustedes saben que la gente niega que Dios exista. Hay algunos que niegan la existencia de Dios. Detrás de la negación de la existencia de Dios hay una negación de que hay un día de juicio. Porque si no hay Dios, no hay quien lo llame a usted a pedir cuentas. Pero Dios va a llamar a su pueblo a pedir cuentas. Pero hay otros que, más sensatos, dicen que es innegable que al mirar esta creación y el diseño y todas las leyes naturales y lo minucioso de aquel diseño, es innegable que esto lo creó alguien. Y creen entonces en un Dios que creó todo, porque la creación los deja sin argumentos. Sin embargo, creen que Dios hizo el mundo como quien hizo un reloj, le dio cuerda y lo dejó ahí.
Dios creó las leyes naturales y dejó que el mundo y el universo gire. Entonces es un Dios que se desentiende de su creación. Y por eso todos los problemas que hay en el mundo no podemos clamar a nadie porque es cosa nuestra y veamos cómo lo resolvemos nosotros. Pero el Dios que se revela en la Biblia no es así. Es un Dios que se involucra con sus criaturas. A eso le llamamos que es un Dios inmanente. No tiene que aprendérselo, pero eso significa que Dios no solo es trascendente, que está fuera de la creación de su universo que Él hizo, sino que Él es inmanente, significa que Él se involucra con el mundo que Él ha creado. Y esto es maravilloso. Ahora, el versículo en el que vamos a hacer énfasis es el último. Después de haber hablado de la grandeza de Dios y de cómo Dios ha tratado con los seres humanos, nos dice algo bastante particular con respecto a Dios y a su ley. Dice el versículo 20: no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Es decir, hay una diferencia, dice él, de cómo Dios trató a Israel de cómo trató a las demás naciones. Ahora, eso pudiera llevarnos a un cuestionamiento, porque también la Sagrada Escritura nos dice que Dios no hace acepción de personas. Cuando nosotros llegamos en el estudio de las Sagradas Escrituras a dos posiciones que parecen contradecirse una a la otra, nosotros alguna de las dos no estamos entendiéndola bien, o las dos, pero el problema está en nuestra comprensión. Porque Dios, que creó el mundo con sus leyes inquebrantables, que solo Él las puede modificar, también es un Dios con lógica. Es decir, Dios no nos dice una cosa aquí y otra cosa diferente allá. No, hay armonía en la revelación de Dios. Entonces, por ejemplo, hoy quisiera que con la ayuda del Señor veamos que no hay contradicción en cuanto a lo que Dios dice aquí y la acepción de personas, porque Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios, el Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Es decir, a Dios no hay manera de chantajearlo, no hay manera de sobornarlo. Colosenses 3:25 dice el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y esto es lo que nos va acercando al significado correcto de no tener acepción de personas. Es decir, la Biblia lo que está diciendo es que es culpable, y hay una deuda que pagar que tiene que ser pagada. Dios no va a actuar diferente porque esta persona es de cierto lugar o de otro lugar o de tal procedencia, o porque tenga o no tenga dinero, sea rico, sea pobre, sea grande, sea pequeño. Dios dice: esa deuda debe ser pagada. ¿Cuál es esa deuda? El pecado. Y quisiera que hoy hagamos un repasito así muy por encima de la historia de Dios que se relata en la Sagrada Escritura, desde la creación hasta ahora. Nosotros sabemos que Dios creó el mundo, que Dios creó a los seres humanos y los hizo a su imagen y semejanza. Sabemos que aquella primera pareja fue expulsada del paraíso del Edén, y por la razón del pecado. Eso lo cambió todo. El pecado. Y siempre cuando yo pienso en esa escena, los invito: imagínense lo que era haber estado en el lugar más hermoso del mundo, en las condiciones más preciosas, y ser expulsado de él. Porque eso es lo que dice la Biblia, que fueron echados del paraíso y que los querubines estaban ahí guardando y en una espada ardiente. ¿Cómo sería eso? Desde ahí la historia del mundo cambió. Todos los descendientes de Adán y Eva bajo pecado. Luego sabemos lo que pasó con aquellos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Y había uno que
precisamente como hoy leíamos en la lectura del Levítico 10. Él quiso hacer las cosas a su manera y se quiso acercar a Dios a su manera, Caín. Y Abel fue recibida su ofrenda porque él hizo las cosas a la manera de Dios. Y a la manera de Dios significa con un corazón apto. Porque vea que la Sagrada Escritura dice que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Primero él y su ofrenda, pero miró con agrado a él y a su ofrenda. Él ve primero quién está dando la ofrenda y luego el cómo. Las dos cosas son importantes. Pero en el caso de lo que vimos hoy en Levítico 10, dice, ofrecieron a Jehová. Vea que estaban adorando a Dios. Fuego que Jehová nunca les mandó. Y de ahí vienen las dos líneas de los que quieren vivir y hacer las cosas a su manera y los que quieren y están dispuestos a hacerlo a la manera de Dios. Caín y Abel, y sabemos el terrible fin. Caín mata a su hermano, Caín, Dios le pone una maldición y una marca. Y de ahí viene una descendencia de desobediencia. Fue extranjero, fue errante. La Biblia dice que se multiplican las generaciones de Adán y Eva, y en el capítulo 6, eso fue por aparte. Unos eran la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Pero eventualmente esas se unen y se mezclan los pueblos. Eso se lee en Génesis capítulo 6. Y sea como sea, entonces viene el primer juicio de Dios. Dios en su paciencia había soportado hasta que la humanidad, dice la Biblia, que llegó al colmo de la maldad y envió el primer juicio, el diluvio. El versículo que nosotros leímos dice, en cuanto a sus juicios no los conocieron. Dios ha dado veredictos a través de la historia, pero el ser humano no los considera ni los conoce. Ese primer juicio fue el diluvio y quedó solamente Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y empieza una nueva oportunidad para la humanidad. Y Dios promete en su pacto con Noé que no volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio. Sigue el curso de la historia y los pueblos esparciéndose porque Dios les impidió hacer aquella torre con la cual querían ellos tener un nombre. Siempre es el ser humano queriendo hacer las cosas a su manera o hacer lo que Dios les dijo. Dios les había dicho, llenen la tierra. Bien. La Biblia no nos da detalles de las civilizaciones pensando en ellas como algo tan grandioso como nosotros lo vemos. Para Dios hay otras cosas más importantes que los edificios que construyeron y las pirámides de los egipcios y cosas así. Pero bueno, la Sagrada Escritura nos dice que Dios llamó a un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, el imperio caldeo, que es el imperio que luego fue Babilonia, y ahí llamó Dios a un hombre llamado Abraham. Le digo, sal de tu tierra y de tu parentela. Es el trato de Dios. Vemos que siempre todo inicia en Dios. Dios es el que lo hace. Si no hubiera hecho eso Dios con Abraham, Abraham sigue ahí en Ur de los Caldeos adorando ídolos como solía hacerlo él y su familia y su padre, etc. Pero llamó a Abraham. Y a este hombre Dios le hace una promesa de hacer de él una nación diferente, una gran nación. Pero pasaba el tiempo y este hombre envejece y nada que tenía ni siquiera hijos. Pero para acortar ustedes sabrán o podrán leer que a sus 100 años fue padre, teniendo su esposa 90 años, de aquel hijo de la promesa, Isaac. Y Dios hace pacto con Isaac también. Isaac se casa y tiene 2 hijos, Jacob y Esaú, y Dios decide, de esos 2 hijos ninguno era bueno. A veces entendemos mal la historia. Ni Esaú ni Jacob era bueno, ni merecían que Dios tratara con ellos, pero Dios de su beneplácito dijo a Jacob, amén, y hace un trato y cambia la vida de Jacob, le cambia la vida. Es cuestión de leer ese relato y es precioso cuando él huye de su hermano porque tenía miedo de él. Ustedes saben que había sido tramposo Jacob,
para obtener su bendición. Pero oye, y tiene el primer encuentro verdadero con Dios en aquel lugar que se llamaba Luz, y él le cambió el nombre y le puso Betel, que significa casa de Dios. Y aquí y comienza ahí y sigue la historia. Y ese hombre, Jacob, tiene 12 hijos. Y ahí comienza la nación de Jacob, que es Israel. Dios le cambió el nombre. Se van para Egipto, se multiplican, y Dios levanta eventualmente al libertador Moisés, que los va a sacar de aquel Egipto. ¿Y qué si Dios no hubiera hecho eso? Ahí se mueren en Egipto, se revuelven con los egipcios o siguen el mismo camino de los egipcios, pero Dios actúa diferente para sacarlos a ellos de ahí y tratarlos de una manera especial. Eventualmente salen de Egipto. Dios los hace llegar después de mucho tiempo a la tierra que les había prometido. Y esos 40 años no eran necesarios en sí, la distancia no era tan larga, pero Dios los hizo peregrinar por causa de sus pecados. Y llegan a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y ellos piden rey, y Dios les da rey. Y eventualmente con el segundo rey, que fue David, Dios hace un pacto y le hace la promesa que le ha venido haciendo a todos, pero que todos no la estaban entendiendo tan bien, y es que vendría uno de la simiente de David, de la simiente de Abraham, por medio del cual Dios bendeciría a todas las naciones. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Para eso Dios tuvo que hacer una revelación especial. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Aquí dice, no ha hecho así con ninguna de otras naciones en cuanto a sus juicios no los conocieron. Los egipcios, los fenicios, los caldeos, todas las demás civilizaciones que ustedes puedan estudiar de la antigüedad, ¿qué hizo Dios con ellos? Si dice aquí, no hizo así con los, ¿qué hizo Dios? Los dejó seguir su propio camino. Por eso cuando nosotros leemos en el relato del Éxodo el endurecimiento del faraón, entendamos bien qué es lo que Dios hizo con faraón. ¿Qué es lo que Dios hizo cuando Dios dice, y endureció Dios el corazón del faraón? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Simplemente dejarlo seguir su propio camino. Entonces, hoy quisiera que a través de este salmo veamos la gracia de Dios tan maravillosa, que no nos dejó seguir nuestro propio camino, sino que nos atrajo hacia Él. Y eso fue lo que Dios hizo con Israel. Los trajo hacia sí mismo y va y les revela su ley. Eso se ve cuando Dios desciende al Sinaí y en medio de todo aquello tan espectacular que dice que el monte humeaba, había fuego, había tinieblas, y Dios habló. Tanto que aquel pueblo decía, no hable Dios con nosotros, porque nos vamos a morir. Entonces, sube solo Moisés, y Dios escribe con su propio dedo, es una manera figurada de decirlo, pero es la solemnidad de aquella santa ley, los 10 mandamientos, escrita con el dedo de Dios. Dios se comunica. Esto es a lo que se refiere con sus juicios, dice el versículo 19, sus estatutos y sus juicios. ¿A quién los dio? A ese pueblo que Él quiso tener misericordia y los atrajo hacia Él mismo. Entonces, hasta este momento lo que quisiera que entendamos es esto. Si estudian la historia, la creación misma da testimonio, como aquí vemos, de que hay un creador y Dios es el que sostiene todo. Y ahí habla hasta de las cosas más pudiéramos pensar para algunos insignificantes. Los hijos de los cuervos clamando por comida, y Dios tiene que ver con eso también. ¿No es maravilloso esto? Que Dios está involucrado en hasta las cosas más pequeñas. Dice que Dios llama a las estrellas por sus nombres. Los millones de estrellas que dicen que hay, o que se sabe que hay por los telescopios y eso, y para Dios Él todo eso lo conoce,
y en esa frase quiere decir, nada hay que no esté bajo el control absoluto de Dios. Como les digo, hasta la bestia da su mantenimiento. Eso es el Dios que nosotros creemos, que se revela a sí mismo. Se revela por la creación, pero esa revelación no es suficiente. Vean qué interesante. No es suficiente para salvación, pero es suficiente para que no tengamos excusa en el día final. Nadie en el día del juicio tendrá excusa, porque la misma creación da testimonio del Creador. Pero aún así no es suficiente para que nosotros podamos conocer a Dios mismo. Por eso Él tiene que revelarse a nosotros, y se le reveló a Israel. Eso le llamamos nosotros la revelación especial, la Sagrada Escritura. Y algo que no podía entender el pueblo de Israel fue el Evangelio, que trajo la apertura, la promesa la promesa cumplida que Dios le hizo a Abraham, que se cumple en el Evangelio. Dios comienza a bendecir a todas las naciones. ¿De qué manera? Por medio de su Hijo Jesucristo, que es la puerta del reino de Dios. Esto le costó muchísimo a Israel entenderlo. Ustedes leen el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos no podían entender que otros que no fueran hebreos, judíos de Israel, también se salvaran. En Hechos 2 vemos esto, en Hechos 10, con asombro dice, de modo que a los gentiles también. ¿Por qué? Porque esto ellos no entendían diferente. Dice, en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Los gentiles no saben nada de esto, de Dios, ni es para ellos. Pero ahora viene la promesa cumplida y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es maravilloso. Ahora veamos esas dos cosas que les decía que tienen que entenderse bien, de cómo ha Dios tratado con la humanidad. Adán es el representante de toda la humanidad. Nosotros pecamos en Adán y con Adán. Esto no es fácil de digerir para muchos, porque la gente dice, pero ¿por qué yo voy a ser culpable de lo que hizo Adán? Porque Adán es nuestro más perfecto representante. Es decir, lo que está diciéndonos Dios es, si usted hubiera sido Adán, usted hubiera hecho lo que Adán hizo. Esa es la representación. Y si usted hubiera sido hermana Eva, usted hubiera hecho lo que ella hizo. Como suelo decir, ¿quién sabe si no antes que ellos? Entonces, en Adán y en Eva tenemos dos representantes de cómo es el ser humano. ¿Qué es lo que hace el ser humano? Entonces, preferir su propio camino y no la ley de Dios. Tan simple era, tan simple de explicar, pero ¿cómo no pudieron cumplir? De todos los árboles del huerto podéis comer. Primero está la oferta, miren todo lo que hay para ustedes. Imagínense el huerto, vean todo. Pero del árbol que está en el medio del huerto, de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis. Y ahí está la advertencia, porque el día que de él comieres, morirás, ciertamente morirás. Entonces usted, como Adán, usted como Eva, se ve representado ahí, prefiriendo su camino y prefiriendo oír la sugerencia diabólica que creerle al Dios que lo creó. Y hoy en día es lo mismo. ¿Le está usted creyendo al Dios que lo creó y que lo sostiene, o le hace caso al mundo y al diablo en sus sugerencias? Eso es. Y luego, cuando Dios elige a Israel, nos está dando un ejemplo muy tremendo de ¿por qué? Porque hay que estudiar la historia de Israel para ver lo infieles, tercos y malagradecidos que fueron los hebreos. Vuelvo a decir, es que es infidelidad, ingratitud y terquedad lo que usted lee en todas las páginas del Antiguo Testamento de este pueblo que recién lo está sacando Dios de Egipto y ya se están quejando. Se quejaron en el desierto. En Canaán copiaron todas las costumbres de los paganos. Y así. Y nosotros somos tentados a pensar, qué bárbaros los israelitas. Y luego cuando viene el Hijo de Dios prometido, el Mesías, lo rechazan, a lo suyo vino, a los suyos no lo recibieron.
Y nosotros estamos tentados a pensar, qué bárbaro lo que hicieron. Pero precisamente igual lo que está Dios es dándonos un ejemplo de cómo es el ser humano. Dios pudiera haber escogido no a Israel, sino a cualquier otra de las naciones y hubieran hecho exactamente lo mismo, infieles, ingratos y tercos, desobedientes a la ley de Dios. Tenemos entonces en Israel un ejemplo de cómo es la humanidad. Y también tenemos un ejemplo entonces de cómo tiene que tratar Dios con aquellos a los que Él, en su misericordia, decide salvar. Porque este trato de Dios, hoy hace 8 veíamos ese tema precioso en la mañana, de la elección soberana de Dios. Dios hubiera decidido dejar a toda la humanidad ir por su propio camino y que se perdieran todos, y Dios hubiera sido justo, porque cada ser humano ha amado su propio camino más que a Dios, se ha amado a sí mismo más que a Dios. Pero Dios decide no hacer justicia en todos los casos, sino en algunos casos tener misericordia. Por definición, la misericordia no está obligada. Si usted tiene que hacer algo por obligación, es decir, que esto es lo que le está pagando usted porque la persona hizo un trabajo, eso no es misericordia, sino que es el pago por su labor. Es decir, al final del mes, cuando usted recibe su depósito, usted no dice, qué misericordioso jefe que tengo. ¿Qué dice usted? Que me está pagando por el trabajo que yo estoy dando. Y esto es necesario que lo entendamos porque la misericordia no funciona así. La misericordia es no darle a la persona lo que merece. Entonces ahora pensemos, si esa es la definición, ¿qué es lo que merece? ¿Qué es lo que merece Adán y Eva por rebelarse contra Dios? ¿Qué es lo que merece el pueblo de Israel por hacer oídos sordos a la ley de Dios? Por ser ingratos, por ser quejosos, tercos, quebrantadores del pacto. ¿Qué es lo que merece? Bueno, la Sagrada Escritura nos dice, en Deuteronomio 28 ustedes pueden leer todas las maldiciones del pacto. Dios le había dicho a Israel, cuando ustedes crucen a la tierra prometida, la mitad de las tribus van a estar en el monte Gerizim y las otras en el monte Eba. Y unas van a proclamar las bendiciones y las otras las maldiciones. ¿De qué? De pacto. Hay un pacto. Dios en ese pacto nos dice qué espera Él de nosotros. Y si nosotros hacemos como ese pacto dice, nos hacemos acreedores de las bendiciones. Pero si nosotros quebrantamos el pacto, nos hacemos acreedores de las maldiciones. Y también en eso nos ha dado Dios un ejemplo. Todos nosotros somos quebrantadores del pacto y por lo tanto merecedores de ¿qué? De las maldiciones. Y aquí es donde viene la gracia de Dios a mostrarse mayormente. Porque la Sagrada Escritura nos dice de Jesucristo, al que no conoció pecado, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, nunca pecó ni quebrantó la ley de Dios. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esto es misericordia. Pero ¿con quiénes trató Dios? Vimos entonces que no se trata de acepción de personas, es decir, Dios no decidió a quién hacer beneficiario de su gracia y del sacrificio de Cristo basado en algo de la persona, como quien dijera a todos los blancos, o a todos los negros, o a todos los chinos. No está en la persona. No hay acepción de personas, ni por su procedencia, ni por su estado socioeconómico, ni por su educación, nada en sí mismo. La razón está escondida en Dios. Y esto debería hacerle a usted pensar, ¿por qué yo? Cada vez que cantamos ese himno, cuesta cantar. Aquel que dice, cuán solemne y dulce aquel lugar donde mora Cristo el Señor. En la segunda estrofa dice,
¿Por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? Pues el mismo amor que el manjar sirvió, dulcemente a entrar me llevó. Si no, en mi pecado aún habría estado. Se ha puesto a pensar un poquito en eso. Que si la gracia de Dios no le hubiera alcanzado, hoy usted estaría deleitándose en cualquier cosa de esta vida, cosas de este mundo pasajero y temporal. Pero la gracia le alcanza a uno para que uno vea lo espiritual como más importante, para que uno valore lo que es eterno, y eso es pura gracia de Dios. Y ahí es donde podemos nosotros decir que Dios hizo una diferencia. No acepción de personas, porque Él no lo hizo en base a lo que la persona, pero vean qué interesante. Éxodo 11:17 dice: cuando vienen todas esas plagas, una tras otra, fueron 10 plagas, para que Faraón soltara a los egipcios, y no quería, igual como Satanás, que no quiere soltar las almas. Y en Éxodo 11:17 dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esta es la Pascua. Venía el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos, pero en la casa cuyo dintel tuviera la sangre del cordero, dice Dios, pasará adelante. Y eso es lo que dice: contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ningún perro moverá su lengua. Pero en la casa de los egipcios, todos los primogénitos de bestias y de seres humanos muertos. Entonces vemos que Dios no hace acepción de personas, no significa que Dios no hace diferencia. Dios hizo diferencia y la hace hoy en día todavía. Y no trata igual a los suyos, a los que Él ha llamado, que a los que Él ha dejado seguir su propio camino. Entonces, el trato con Dios, el trato que Dios ha dado para con los que Él ha llamado, hace esta diferencia. ¿Cuál es? La de aquellos a los cuales Él dejó seguir su propio camino y su propio corazón. Y hace la diferencia con aquellos a los cuales llamó para sí mismo. Dios nunca, y eso tiene que estar muy bien aquí claro, nunca es injusto. Dios nunca le va a pagar a alguien injustamente. Dios siempre va a ser justo. Pero de quién tenga Dios misericordia, eso nosotros no sabemos, porque la Biblia no nos dice. Y tenemos que decir amén a la revelación de Dios. Lo que dice Dios es: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, ¿cómo nosotros recibimos una verdad como esta? Tenemos dos alternativas. O nos rebelamos contra Dios y decimos: ¿pero por qué? Y cerramos el puño y decimos: ¿por qué? En un sentido de ¿por qué yo no? Porque usted es el que se está excluyendo en sí mismo al responder así. No pudieras decir: ¿por qué un favor tan grande a mí? Eso es lo que llamamos el favor de Dios. Quiso tener misericordia de mí, no me dejó en mis pecados, no me dejó seguir en mi propio camino. Y hay que entienda esta verdad. El que se sienta así de indigno, yo era para que Dios me dejara seguir mi propio camino y llegar al destino que merecía. Pero Él me llamó y Él me acercó y Él me trató diferente y me hizo entender sus juicios, como dice aquí. El que entienda esto podrá entender el fin de este salmo. El salmo termina diciendo: ¡aleluya! ¿Sabe lo que significa? Es dos palabras unidas. Alel significa alabanza a Dios, del verbo también alabar. Y ya, que es también en este mismo salmo al inicio dice: alabada a. Es el diminutivo de Jehová. Alabar a Jehová. Si usted hoy, habiendo escuchado esta palabra y viendo que Dios quiso tener favor del ser humano,
y no entregó a toda la raza humana a la condenación. Y no surge dentro de su corazón un aleluya, un alabado sea Dios. No ha entendido el Evangelio. Porque a esto es a lo que nos mueve esta preciosa doctrina, a alabar a aquel que tuvo misericordia de nosotros. Una cosa más, para que veamos la grandeza del favor de Dios para con su pueblo. Satanás se rebeló contra Dios y un número inmenso de ángeles también. Y yo pregunto, ¿dónde dice la Sagrada Escritura que alguno de esos ángeles caídos tiene esperanza? No tuvo misericordia de los ángeles, sino de quién? De la descendencia de Abraham. Y si usted tiene fe en Jesucristo, usted puede darse por descendencia de Abraham por la fe en Jesús. No es una descendencia física de sangre, es por la fe en el Hijo de Dios. Pero piensen una vez más, ¿pudo Dios habernos tratado como trató a Satanás y a los ángeles caídos? Pero nos trató con misericordia. Y si usted entiende el favor de Dios, debe responder a Dios como este salmo termina. Aleluya. Por eso.